Voy a probar. Primeramente, entonces, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa mañana de cada uno desde sus hogares. Nuevamente, pues, gracias por este espacio que nos han permitido, especialmente para hablar un poquito sobre algunos consejos de salud, especialmente sobre la salud auditiva, la salud vocal, la salud comunicativa, que digamos que es lo que se encarga de estudiar la fonología. Y en este momento quiero retomar un tema que hemos venido hablando en varias sesiones anteriores que tienen que ver con la salud auditiva. Ya hemos estado dialogando, charlando sobre las pérdidas auditivas, sobre las hipoacusias, sobre las causas, sobre las consecuencias, sobre qué son los tratamientos, pero en esta ocasión vamos a charlar un poco sobre un tipo de pérdida específica que está asociado a el envejecimiento. Un tipo de pérdida que se da principalmente o que se asocia principalmente a ese proceso fisiológico de envejecimiento natural de los seres humanos, que es consecuencia quizás de esa acumulación de edad, pero que su impacto, su daño, su efecto sobre la calidad de vida es bastante fuerte, sobre todo en las personas que lo padecen. Entonces vamos a hablar específicamente de algo que se conoce como la presbiacusia, que presbiacusia no es sino una palabra compuesta por pre, que significa, digamos, que se asocia con todo el proceso de envejecimiento, digamos que todos los conceptos que se asocian con pre, predifagia, prediacusia, tiene que ver con esa condición que se da producto del envejecimiento. Y ya hemos hablado que la hipoacusia pues, se refiere a la pérdida auditiva. Ahora, quizás este es un problema como más desapercibido, pero es un problema que tiene un gran impacto. Tiene un gran impacto contabilizado en números, en porcentajes, dado que el envejecimiento de la población o la pirámide poblacional a nivel global, incluyendo nuestro país, tiende a aumentar el envejecimiento. El envejecimiento a nivel global está aumentando, por lo tanto, la pérdida auditiva por la edad o la presbiacusia se está convirtiendo en una crisis social y médica prioritaria para todos los sistemas de salud y para toda la sociedad. O sea, todo lo que tenga que ver con atención al adulto mayor se está convirtiendo en un desafío interesante para los sistemas de salud y para los diferentes. Sitios. Y hay adultos entre mayores de 40 mayores de o de la sociedad, que él se hace que no escucha, o escucha lo que le conviene, digamos que son algunos estereotipos con los cuales bromeamos
comúnmente. Pero estas pérdidas auditivas son reales, son medibles, son diagnosticadas en un examen como la audiometría que hemos hablado en ocasiones anteriores. Efectivamente, se identifica esa pérdida de umbral auditivo y no solo, digamos, lo podríamos resumir como una simple, por simplificarlo, bajada de volumen. Que háblele más fuerte y ya va a escuchar, ¿no? Recuerde que no, en una pérdida auditiva o una persona que pierde auditiva, no, la solución no es solamente hablarle más duro, porque hablarle más duro distorsiona el sonido en cierto volumen, ya el sonido deja de ser percibido y se distorsiona. Y esto no sucede por la pérdida, esto sucede de manera natural, obvio no lo hagan, pero digamos que esto... Es sencillo identificar en cualquier altavoz, cualquier sonido, una música, por ejemplo, subirle todo el volumen, luego hay un momento donde ya no se entiende, se distorsionan las frecuencias y no es percibible ni como agradable porque se percibe, digamos, de manera desagradable, genera dolor, genera estrés, genera otras situaciones y también se daña la calidad del estudiante. Gritarle a un adulto mayor simulando que va a entender no es una solución porque lo que él va a percibir es un ruido distorsionado por el volumen que su oído va a captar de manera como una sensación desagradable y tampoco va a entender el mensaje. Pero digamos que esto, ¿cómo sucede cómo se va manifestando? En la manera inicial o en la fase inicial dice que hay una dificultad para entender el habla en ruido. Entonces, en un ambiente donde hay muchas personas hablando, en un ambiente donde hay un ruido de fondo, una plaza de mercado, etcétera, donde hay diferentes espacios, mm, a entender lo que se está hablando en ese ambiente donde hay muchos estímulos auditivos comienza a dificultarse y comienza a disminuir esa habilidad para lograr captar única y exclusivamente el sonido de la voz del compañero que está hablando aquí al lado. Entonces ya comienza a haber esa dificultad porque percibe mucho ruido, percibe otros ambientes, pero le cuesta, se le entrecorta poderse comunicar de manera personal con las personas que están entablando esa relación o esa comunicación a nivel más personal. Digamos que esa capacidad de poder discriminar, seleccionar y filtrar exclusivamente ese sonido comienza a adaptarse. Otra de las situaciones en las que va pasando la persona que tiene pérdida auditiva se llama adaptación forzada. Al disminuir su capacidad auditiva, naturalmente comienzan a hacer una serie de habilidades, especialmente en este caso, si la visión digamos, está preservada, eh, de habilidad auditiva. En una conversación luego se fija visualmente en la posición de los labios, comienza a identificar qué posición adoptan los labios, la lengua para cada uno de los fonemas, de los sonidos de las palabras, para cada una de las palabras y logra compensar esa deficiencia auditiva con lectura, digamos, de manera natural, la facial, o sea, lo logra adaptar su capacidad para poder leer. Entonces es común que una persona adulta mayor se le facilite la comunicación cuando está de frente, o siempre busque buscar una posición de frente para que pueda mejorar la comunicación. Sin embargo, esos mecanismos de compensación son limitados, lo que en pérdidas auditivas mm, con umbrales más bajos y no tratadas, digamos que tienen como consecuencia final el aislamiento social porque es difícil la comunicación, prefieren no contarle entonces las cosas porque le cuesta entenderla, él también prefiere no dar su concepto porque no entiende luego lo que le están diciendo, entonces se adapta y prefiere no compartir socialmente. Este aislamiento social está asociado con depresión, con unas características de interacción menor. Entonces, digamos que es típico que muchos adultos mayores luego
se comuniquen poco, tengan poco deseo de salir, de interactuar, aun cuando en su edad adulta quizás tenían muchas habilidades y espacios para interactuar con otras personas. En esta época quizás no. Y a veces se da por una pérdida auditiva que no ha sido tratada, que no ha sido considerada, que aunque es evidente, es como le digo, genera quizás comentarios o percepciones negativas, como que él se hace el que no escucha o se escucha cuando le conviene, porque a veces opina, a veces no opina, no, es una pérdida real, donde hay espacios donde hay segmentos que no está escuchando y por eso le cuesta efectivamente decir. Ahora, si bien se asocia con el envejecimiento, se dice que la causa es el propio envejecimiento. Digamos que hay unos factores asociados que aumentan el riesgo de esas posibilidades, porque como no todos los adultos mayores padecen presbiacusia. Si bien en gran parte, como ya lo vimos anteriormente, padecen hipoacusia. Hay otros factores que contribuyen, que aumentan, que desencadenan, que suman a que esa pérdida auditiva se presente y se presente de manera más rápida y se presente de manera en un umbral auditivo más bajo, o sea, una pérdida mayor. Digamos que lo podemos clasificar en factores internos y factores externos o propios de la fisiología, de la biología, y tienen que ver con predisposición genética. Quizás si en su familia genéticamente hay pérdidas auditivas no asociadas a elementos externos, pues quizás tenga la tendencia a que desarrolle pérdidas auditivas, un cambio vascular o la microcirculación, la microcirculación está asociada a pérdidas auditivas en la medida en que limita, genera pérdidas o daños en el oído interno. Y las comorbilidades de algunas enfermedades crónicas no de las enfermedades crónicas no hereditarias, como la diabetes o la hipertensión, se han encontrado que aumentan las posibilidades de que desarrolle pérdidas auditivas principalmente por esa deficiencia en la microcirculación. Vemos que si el adulto mayor llega con estas condiciones más primitivas, pues va a tener más tendencia a que desarrolle estas pérdidas auditivas. Ahora existen factores externos como la exposición crónica a ruido. Si durante muchos años estuvo expuesto a ruido, pues tiene más posibilidades, más probabilidades de que toda esa exposición a ruido va generando de manera acumulativa daños. Si ha sido recurrente las otitis o las infecciones del oído, tanto interno como medio, esto va aumentando. Si tiene antecedentes de tabaquismo, también aumenta porque altera la microcirculación y el consumo de algunos medicamentos, que quizás también ya hemos hablado, sobre la ototoxicidad o medicamentos. Ototóxicos significa medicamentos que si bien son usados para combatir principalmente infecciones, en su componente tiene elementos que están directamente relacionados con consecuencias directas de daños en el oído, lo que generan pérdidas auditivas. El mismo medicamento en algunos momentos les explican o les dicen esto que que tiene como efecto secundario la pérdida auditiva. Dirán por qué lo usan. En algunas ocasiones casi que es necesario porque la infección es tan fuerte, requieren de ese tipo de fármaco. Indudablemente pues, le comunican al paciente y él tomará la decisión si combatir esa infección con esos medicamentos o, mm, digamos, cuál sería la vacuna, pero en algunos casos es casi indispensable, entendiendo que eso muy posiblemente le genere ya un daño específico. Ahora, no es que sea porque la ototoxicidad es otro tipo de pérdida como tal, porque su origen es el medicamento. Pero digamos que este conjunto puede contribuir, sumar, junto con el envejecimiento, a generar una mayor pérdida auditiva. Y aquí encontramos a los diferentes tipos de pérdidas, pero lo más curioso, como ver, vemos una estructura del oído medio, como ya
lo están viendo. Y en la parte roja marca el mecanismo, la estructura, según el tipo de pérdida que se lesiona, que se daña cuando hay pérdidas, pérdidas auditivas por envejecimiento o presbiacusia. Entonces, miren lo curioso de estas imágenes, que podemos notar que el daño sea a nivel de oído interno o dentro del caracol, dentro de la cóclea, como comúnmente lo conocemos. Este daño también es interesante resaltar que son daños irreversibles. Que un daño irreversible, que es un daño que la estructura no se recupera, la estructura no se regenera, la estructura no vuelve a funcionar de manera eh, normal o en su umbral como estaba antes del daño. Por lo tanto, estas pérdidas son pérdidas irreversibles, pérdidas que no se recuperan, pérdidas que son permanentes, que permanecen o los acompañan con el resto de su vida. Si en los dispositivos como los audífonos pueden mejorar, ampliar el sonido, los que son usuarios de audífonos, no sé si en este espacio ustedes bueno, pueden dar fe de que la calidad, la distorsión, la sensación de escuchar con un audífono varía mucho en calidad con una audición normal. Porque el daño es irreversible, si bien compensa, si bien mejora, si bien daña, este daño como es irreversible, hay mecanismos que no se recompensan. Y específicamente esto nos habla de una consecuencia poco estudiada, poco medida en estas pérdidas auditivas que se asocia con un enemigo que todos tenemos, que nos da un poquito de miedo mencionar, porque es una condición que quizás ninguno de nosotros quisiéramos estar y que muchas veces evitamos, sobre todo en la etapa del envejecimiento. Y esto pues tiene que ver ya con que ya hemos hablado que al a tener una pérdida auditiva, va a haber una adaptación. Esta adaptación sea a nivel del sistema nervioso. Las cortezas auditivas comienzan a tener menos estímulos, producto de que va a escuchar menos y van a haber estímulos auditivos. ¿Qué estímulos visuales que reemplazan, digamos, las actividades auditivas que se están dejando de percibir? Sin embargo, también es común que también visualmente también tengan deficiencias. Y hay un eslabón interesante que no es tan común, pero es bastante interesante que consideremos, es la relación entre esta pérdida auditiva y el desencadenamiento de la demencia. No es como le digo, no es una condición bastante difícil, no la vamos a abordar hoy, no es el tema central de hoy, pero sí se ha encontrado en diferentes estudios que puede existir una asociación, o sea, una relación entre una condición desencadene la otra. No es que la demencia la provoca la pérdida auditiva, no es que todos los casos de pérdida auditiva terminen en demencia, pero el hecho de estar aislado, el hecho de este déficit sensorial, como lo muestra aquí en la imagen del centro, el hecho de que el adulto mayor con pérdida auditiva profunda no esté tratado, se aísle, va a requerir que su sistema nervioso trabaje de manera menor, hay una menor estimulación neuronal, una menor conexión neuronal, hay un casi apagón de ciertos sectores. Auditivos del sistema que interactúan entre sí, lo cual va a favorecer la atrofia cortical y que está asociada principalmente con demencia. Se ha encontrado que por lo menos en un 9% de personas que tienen pérdidas auditivas no tratadas se asocia, se presenta, digamos, de manera asociativa con ese tipo de situación. Entonces, ya sea que la demencia es una condición bastante eh, indeseada, que no queremos llegar allá, pero que a veces las pérdidas auditivas no tratadas, el aislamiento, lo que hacemos es empujarla, despertarla, abrirle, detonarla, esa condición que tenemos ahí presente. Las intervenciones, digamos que incluyen una serie de intervenciones terapéuticas, pero en este caso, como la pérdida auditiva ya es permanente, requiere una intervención o el uso de unos dispositivos que le permiten compensar en cierta forma
como lingüista para que recuerde que no llega a su audición natural, no llega a su calidad natural, no llega a su umbral auditivo natural con todas las características y las habilidades auditivas para una comunicación, digamos, como la que tenía antes de la pérdida auditiva. Entonces, la detección temprana, la identificación temprana es clave. Un adulto debería hacerse una audiometría una vez al año para ir identificando las pérdidas auditivas. Debería estar pendiente si se le dificulta escuchar estas cosas, identificar el sonido, si requiere mayor volumen en los dispositivos para comunicarse, si le sube mucho volumen a esta reunión. Entonces requiere una detección temprana para que en dado caso que sea necesario, requiera un dispositivo, puede ser como un audífono, que muy seguramente es lo primero que se use. Ojo que los audífonos igual son individuales, las pérdidas son individuales, cada pérdida tiene unos umbrales, una frecuencia específica, no es un instrumento que se compre, digamos, por Mercado Libre o como hace, lo hacen pasar por algunos telecomerciales donde lo hacen ver que este dispositivo sí es lo mejor y que aplica para todo el mundo. Ojo que eso no funciona. Lo correcto es que en algunos casos requiera un entrenamiento terapéutico, que es un entrenamiento auditivo, donde se requiera unas terapias de adaptación, luego también con un entrenamiento cognitivo o actividades y una actividad, eh, una, un proceso de envejecimiento activo acompañado de dieta, acompañado de ejercicio, es bastante positivo es para esta condición. Mis hermanos, hoy les tenía preparado este tema. de- Todos tenemos adultos mayores en las casas o es posible que en un par de años todos nuestros hogares nos acompañen diferentes adultos mayores o quizás nosotros mismos ya estemos en la etapa donde dentro de un par de décadas entramos a la etapa adulta y esta condición es importante que le prestemos atención, al igual que todo el desafío del envejecimiento, no solo la parte auditiva, todos los mecanismos fisiológicos están propensos, pero digamos que de manera particular en esta ocasión los invito a que pensemos en nuestra salud auditiva, cómo la estamos cuidando, qué tan prevenido, qué tanta presión estamos teniendo y qué tantos efectos externos como el ruido, como diferentes infecciones que están asociadas a la pérdida auditiva estamos evitando. Entonces, Dios nos bendiga, nos dé sabiduría para poder administrar sabiamente su cuerpo y poder escuchar también su palabra. Que Dios nos bendiga. A mí muchas gracias, mi apreciado Andrés Llanos. ¿Nos puedes despedir con una oración? Adelante. Ok, Manto, muchas gracias. Señor, para que estás en los cielos, nuevamente damos gracias por esta mañana, Señor. Y gracias, Señor, por la audición, porque nos permite escuchar esta reunión, Señor, esta conferencia, porque a través de ella escuchamos tu palabra, porque a través de ella aprendemos, porque a través de ella nos comunicamos, Señor. Permite, Señor, cuidar nuestro cuerpo en forma general, pero especialmente nuestra salud auditiva, Señor. Este sentido que tú nos dejaste para podernos comunicar con Sin a poderlo límite. administrar, cuidar de manera correcta. Señor, gracias por esa audición, porque a través de él escuchamos tu palabra, escuchamos las diferentes alabanzas y nos podemos comunicar como en este espacio. Te pido una bendición especial por cada hermano, Señor, por cada hermana, por cada persona, por cada miembro aquí reunido, Señor, que ha tomado la decisión de levantarse y lo primero que es, Señor, es darte la gloria y la honra y buscarte y querer aprender, Señor. Permite que esta disposición de aprender, de entender, de estar cada día en comunión contigo, Señor, se mantenga durante cada día, Señor, y que perseveremos, como dijo el apóstol, hasta la meta. Que no me vengan de mente, Señor, solamente amo a Jesús. Amén y amén. Amén. Agradecemos al doctor Andrés Llanos por haber compartido este grato mensaje con cada uno de nosotros y nos disponemos para entrar al siguiente.